Se leen relatos. Un programa que se inspira en la indiscutible máxima menos es más, para luego ignorarla completamente. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. Muy buenas tardes, querida audiencia, ya sea a destiempo, por así decirlo, en Spotify en formato podcast o aquí en vivo que nos estén escuchando en este momento desde la querida Radio Mural. En la biblioteca Bernardino Rivadavia de Cipolletti. Exacto. Río Negro. Muy buenas tardes a Mancay, muy buenas tardes Mateo. Muy buenas tardes a todo el mundo. Buen día si lo están escuchando a la mañana y buenas noches si lo están escuchando antes de irse a dormir. Sí, hacemos esas aclaraciones porque tenemos, después este programa lo subimos en formato podcast, así que si lo quieren volver a escuchar o se perdieron alguna parte y les quedó interesando o simplemente quieren escuchar programas viejos o grabados. O si lo quieren recomendar a un amigo, tal vez, un conocido, un primo, un vendedor de autos, el que sea. Exactamente, allí estamos, nos buscan como Se Leen Relatos en Spotify y en las redes de por sí nos pueden buscar en Twitter y en Instagram como Se Leen Relatos. De hecho, en Instagram subimos y en Twitter subimos las sinopsis que hacemos cada jueves acerca de lo que vamos a leer ese jueves, excepto este jueves. Que por motivos de fuerza mayor, que es que no tuvimos tiempo, la verdad es que fue eso, fue una semana ocupada, no subimos ninguna sinopsis y de hecho no planeamos el programa hasta hoy a la tarde, al mediodía. Estuvo complicada la cosa, pasa que en general la vida universitaria para esta época te va apretando un poquito más hasta que de repente te afloja porque se vienen las vacaciones. Y preparar finales, pero sin horarios. Exactamente. Así que... Bueno, nos tirás la información de contacto rapidito y procedemos. Muchas gracias por hacerme acordar. Nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, que es 299-5287-597. Lo repito, 299-5287-597. Nos pueden mandar ahí algún audio cortito o algún mensaje de texto. Hoy particularmente vamos a aprovechar la temática lo ocurrido la semana pasada y vamos a estar leyendo algunas cosas sobre fútbol, que la verdad es que hay un mundo literario bastante grande atrás del fútbol. Hay muchos cuentos de fútbol, mucha literatura, muchos lectores muy buenos. Yo cuando era más chico escuchaba mucho a Alejandro Apo, que leía cuentos al aire, que en general eran de fútbol. Y me parecía muy genial, así que hay todo un mundo alrededor. Sí, es casi como si fuese una parte, no te digo estructural, pero sí muy importante de cómo está configurada nuestra sociedad a día de hoy y que atraviesa casi todas las personas de nuestro país. Claro, de hecho, acabo de cometer un error enorme, dije, bueno, con respecto a lo ocurrido la semana pasada, y no dije qué es, y si bien pasa que es muy relevante y todo el mundo sabe que Argentina ganó la Copa América ante Brasil y demás, y que ocurrieron muchas cosas. Y que Inglaterra perdió la Eurocopa ante Italia. Claro, pero bueno, más allá de eso han ocurrido muchas cosas, que algunas personas, las que menos les gusta el fútbol, dirán cosas más importantes. En general han ocurrido miles de cosas, destacamos esa, nos parece entretenido y hay un mundo literario muy interesante que explorar, que seguramente en próximos programas exploraremos. Pero la consigna, que si es que nos quieren mandar algún mensaje, que puede ser a Instagram, a Twitter o al WhatsApp de la radio, es que nos compartan cosas que conozcan de relatos, de literatura y etcétera, que tenga que ver con deportes en general. Si tienen alguno de fútbol puede llegar a pasar, pero la idea es que justamente como el fútbol es el más conocido y demás, ya tenemos, estaría bueno que nos compartan si saben de alguien que escribió acerca de, de vóley, de karate, de cualquier deporte. De atletismo. Había una película muy buena de Disney sobre patinaje sobre hielo, ¿te acordás? De una chaboncita que hacía patinaje sobre hielo y después se metió en un equipo de hockey sobre hielo. Ay, no, me la perdí. Era una buena película. Hermoso. O la recuerdo buena, tal vez no haya sido buena. Es que los deportes suelen suscitar un montón de cosas que hacen de buen material para cualquier relato, para cualquier... Historia en general. Justo en nuestra cultura el fútbol es el deporte principal, así que la mayoría del corpus literario sobre deportes viene a ser sobre fútbol, pero si tienen alguna historia sobre curling, que venga. Me sirve. De hecho, particularmente hoy nos valemos de 2 libros, principalmente de uno que se llama Pelota de papel, no es la edición número 2, es el volumen 2. El volumen 2, gracias.
que es un libro que me crucé por azar en la biblioteca el jueves pasado y fue como, venga, ¿y qué tiene de particular este libro? Pelota de Papel es una compilación de cuentos escritos por futbolistas. Eso de por sí ya es muy particular. El libro claramente, entonces, el eje que tiene, si bien la temática tiene que ver con fútbol, el eje que tiene principalmente es que estén escritos, o sea, hace énfasis en los escritores, y esas personas tienen que ser futbolistas, haber jugado al fútbol, etcétera. De hecho, hay bastantes escritos en este libro que se nota mucho que sus escritores nunca habían escrito o habían escrito bastante poco antes de escribir eso. Así que fue pareciera que fue medio un piletazo de muchos de sumarse a esta iniciativa y la verdad que al menos yo lo banco muchísimo. Sí, hermoso que se animen y de hecho hermosa la iniciativa que en algo comparte con más o menos cómo pensamos el programa, que es traer relatos y que los autores sean diversos, mostrar cierta diversidad. Y en ese sentido es como que acá está agarrando muchos jugadores que tienen cierta, se ve que formación o afición por la literatura y terminan escribiendo una cosa que como que uno la puede notar más elaborada o más experimentada, y otros que se ve que lo hicieron más de cero, más a los ponchazos, por así decirlo, capaz con algún asesoramiento o lo que sea, pero es bastante genuino en ese sentido, es un libro muy lindo. No leímos Pelota de Papel 1. Ni 3 ni 4, que son los otros volúmenes que hay. Exacto, pero bueno, siguiendo esto que hacemos de agarrar, ya cuando hicimos el programa de policiales, agarrar el volumen 2, ahora agarramos el volumen 2 de Pelota de Papel. De cualquier manera son cuentos justamente, así que no importa desde dónde arranques. Así que si les gusta el fútbol y les gustan los cuentos, Pelota de Papel es muy recomendable en cualquiera de sus versiones. Totalmente. Y de hecho les leo un par de nombres de jugadores con los que se van a encontrar, porque por ejemplo, eso es como que llama un poquito. Y sí. Porque uno dice, bueno, ¿qué jugadores? Bueno, tenés de repente un cuento de Fernando Gago, que es bastante autobiográfico. Es literalmente un pedazo de autobiografía. Sí, y si hay personas que están pensando, hablará sobre sus lesiones. Efectivamente, sí, de hecho, justamente no es como que no se hizo el gil, por así decirlo. Efectivamente es algo que le ha pasado y que es muy relevante y dedicó todo un cuento a ello. Después tenés Fabrizio Coloccini, Javier Saviola, Sampaoli, de hecho, bueno, no sé, te podría nombrar muchas más personas. Hay un montón de gente. Gigliotti, etcétera, etcétera, etcétera. Y bancamos que todes, porque incluso hay varias mujeres que son futbolistas en ese cuento, en ese compilado, se hayan animado y hayan participado en la iniciativa. Así que felicidades a Gago y a todo el resto de deportistas. Gago creo que es el primer cuento, por eso lo pongo primero. Claro, sí, es justo, además, claro, como fue el primero que leímos, terminamos no eligiéndolo para hoy, pero bueno, es dentro de todos los que están. De hecho, el primer cuento que vamos a leer es de Adrián Bianchi, que sinceramente yo no lo ubico. Que no tiene, hasta donde sabemos, nada que ver con el Bianchi Virrey, pero... Exacto. Pero así todo es un futbolista profesional que participó en algunos clubes de Argentina, de Chile, de Venezuela. Sí, jugó más que nada acá dice, futbolista profesional entre 1987 y 1999. Así que incluso yo en el 99 tenía 2 años. 2 años. No sé, vos sabrás. Creo que 2 años o algo así, así que menos voy a tener idea. Yo ni había nacido, XD. Claro, pero bueno, acá va. De hecho, el libro tiene algo muy lindo, que es que tiene una presentación, cada cuento tiene una pequeña presentación, también en muchos casos escrita por jugadores de fútbol, algunas veces por periodistas, por otras personas, por escritores, pero en este caso, por ejemplo, la presentación la hace Pablo Aimar, que es un jugador muy conocido. Que ahora está entrenando, ¿no? Creo que está de entrenador, sí, no estoy seguro. Pero Aimar jugó en la selección. Sí, bastante más conocido. Y bastante más reciente también. Así que elegimos ese de Adrián Bianchi y el otro que elegimos, adelantando nombres, después ya se los vamos a recordar, pero el otro que elegimos es de Mónica Santino, que también fue una jugadora que actualmente es DT. Es entrenadora, sí. Sí, y bueno, jugó de hecho en All Boys. Lo que sí jugó... hasta el 99 más o menos, hasta el 2000. Estuvieron más o menos en el mismo periodo histórico jugando. Sí, pero en realidades muy diferentes, porque de hecho, al decirles que Mónica Santino jugó hasta más o menos el 2000 o previo del 2000,
le estamos diciendo que ella no vivió la época profesional del fútbol femenino en Argentina. Exactamente. Estuvo íntegramente participando en el fútbol amateur. Claro, que de hecho el fútbol profesional femenino empieza hace no más de, 2018 creo, si no me equivoco. Claro, 2 o 3 años. 2017 con toda la furia. Totalmente. Y de hecho todavía es un fútbol que lejos está de movilizar todo lo que moviliza el fútbol masculino, en el sentido de guita, en el sentido de... En general, justamente la guita ya genera muchos cambios. Muchas jugadoras tienen otros trabajos para poder vivir, por ejemplo, los entrenamientos y las canchas en las que juegan van un poquito más chotas, por así decirlo. Así que... Sí, no tienen las mismas... Por esto, como no generan el mismo interés ni la misma plata por un montón de cosas que ya sabemos, a la vez tienen menos recursos y menos posibilidades, y es todo un problema. Claro, pero bueno, es una liga naciente, es una profesión, porque es fútbol literalmente profesional. Es profesional, se ha logrado eso, por suerte. Está empezando, va creciendo. Y yo creo que va a crecer fuerte. Así que felicitaciones ahí, va por ese lado. Y bueno, no sé si querés que comentemos algo más o pasamos a... El número lo leímos, las redes... bueno, el otro libro que tenemos, que tal vez le peguemos una leída, pero dependiendo de cómo nos dé el tiempo, es El fútbol a sol y sombra, de un escritor un poquitito más consagrado que Fernando Gago, tal vez lo conozcan, se llama Eduardo Galeano. Así que tal vez le estemos dando una vueltita por este libro. Claro que tiene relatos muchísimo más breves, de media página, 2 párrafos. Sí, está muy bonito, es una lectura justamente como son cosas cortitas, es recontra ameno. Y nada, es un libro que me regaló Juan Macid, así que le mando un saludo si está escuchando. Saludos a Juanma y a Eduardo Galeano, que creo que está muerto. Claro. Así que si de casualidad consiguen este libro es muy recomendable. Sí. Al igual que Pelota de Papel. Al igual que Pelota de Papel. Dicho todo esto, Fabro, te invito a leer. El milagro. Cuando me quise acordar, ya eran casi las 12 del mediodía. Parecía que había pasado años cuando el sol, en toda su inmensidad, se abalanzó sobre el parpadear de mis ojos. Me había dormido abrazado a mi viejo, después de una noche decididamente difícil. El tabaco de una gastada pipa de roble se venía cobrando factura raudamente sobre el último aliento de papá, y en mí el inmenso dolor de saber que nada podía hacer. El viejo me había enseñado todo sobre el arte de la pelota, a matarla con el pecho, a pegarle con 3 dedos, a tocarla de primera cuando recibía de frente y a cabecear con los 2 parietales. Me había llenado de consejos futboleros y contado cientos de historias de Potrero, de La Bruna, de Di Stéfano, de Rojitas y de Diego. Era una verdadera enciclopedia futbolera. Para él, la táctica y la estrategia se morían tan solo con un movimiento de cintura. En sus 74 años había visto todo, a Pelé, a Johan Cruyff, a Beckenbauer, a la máquina, a los caras sucias y a la naranja mecánica. Conocedor avanzado en la evolución de todos los sistemas de juego, el piramidal, la WWE, el cerrojo y el catenaccio. Un enamorado de la presión, el recupero y la velocidad en ataque, estadista de formaciones históricas. El fútbol era su vida, su pasión y su alegría. El fútbol era todo para él. Tucho, del barrio de Saavedra, fana de Platense y del polaco Goyeneche, con la pinta de un dandy y la labia de un payador, toda una vida llena de historias, de café, de fútbol y de tango. Gomía de los más queridos. El lunfardo era su habla y las minas su perdición, milonguero de taco y punta, con la guita hacía milagros, de cada copa un bandoneón. El viejo se estaba yendo y yo lo sabía. Sus piernas ya no tenían la potencia de los goleadores, ni su garganta soltaba el grito de gol. En cada abrazo hacía una pausa y me miraba como diciendo, todavía no, me falta algo, no quiero irme, abrázame una vez más. Y yo, en mi inocencia, no sabía qué hacer, dónde buscar, dónde encontrar lo que él quería, lo que necesitaba, lo que en la tristeza de sus ojos me pedía a gritos. Hasta que una tarde, con sol de otoño, después de pedirle tanto a Dios por una señal milagrosa, pude advertir finalmente en la tibieza de su mirada lo que tanto añoraba en lo más profundo de su corazón, lo que lo hacía respirar,
lo que lo mantenía vivo, aunque fuera por un segundo más. Dejé todo por hacer y, sin pensarlo, inmediatamente fui en busca de su bufanda de lana, de su gorro gris y de aquel largo tapado que lo habría abrigado en tantas noches de boxeo en el Luna Park. Lo arropé bien, lo alcé en mis brazos y me fui directo a tomar un taxi. Desde allí hasta el Monumental, hasta la cancha de River, sin decir una sola palabra, con su quietud alada, con mis ojos desparramando lágrimas por doquier y con la esperanza viva de que su deseo se hiciera realidad antes de que fuera demasiado tarde. Faltaban minutos para el comienzo del partido. Jugaba la selección argentina frente a Brasil. La cancha estaba repleta, no entraba ni un alfiler, y estaba yo, esperando el milagro, entre una multitud de almas que gritaban sin cesar, y el silencio de mi viejo, que en cada latido parecía despedirse un poco más. Sin la certeza de que mis plegarias hubieran sido escuchadas, y con la duda constante de que mi fe fuera realmente verdadera, Dios volvió a mover sus fichas a mi favor y a demostrarme en toda su magnificencia que jamás abandona la obra de sus manos. Fue cuando el reloj marcó las 4 de la tarde y el silbato del árbitro penetró como un rugido en los oídos de mi viejo. Sus ojos volvieron a brillar como las estrellas brillan en el cielo y su corazón volvió a latir como laten los corazones enamorados. Y en ese instante me di cuenta de que los sueños que nacen desde el corazón siempre se cumplen. Fue también en ese instante cuando comprobé que su alma vibraba en cada pelota, acariciada por el rapidito y encarador 10 argentino, que su aliento era nuevamente de vida en cada firulete que ese muchacho tiraba, que su espíritu se recobraba en cada movimiento de ese jugador. Fue ahí cuando tuve la certeza de que el viejo no se quería ir de esta tierra sin verlo jugar a él. Fue ahí cuando supe en lo más profundo de mi alma que el milagro que faltaba se llamaba Lionel. Qué hermoso conectar así esa canción que, como muchos habrán visto, es la canción de un video que se volvió muy viral, en el que está Messi. En el que está Messi sufriendo por no poder conseguir las copas que finalmente ya consiguió. Y eso me pone muy feliz. No hay nada más lindo que la sonrisa de Messi. Totalmente. Antes de ir directamente al análisis y comentario del cuento, tengo que comentar dos cosas. Primero, que me acaban de informar por cucaracha que Galeano efectivamente murió en 2015. Gracias a la producción. Gracias a la producción, sí, ahí siempre firme junto al cañón. Y lo segundo es que ya recibimos un mensaje de nuestra consigna, Sí. Que nos ha llegado por parte de Flora. Le agradecemos a Flora. Flora nos dice que hay muchos animes. Para quienes no sepan, el anime es la industria de animación japonesa. Popularmente conocido por la gente que no sea muy afín como dibujitos, pero dibujitos hechos en Japón. Claro, exactamente. Que Flora nos habla particularmente de los animes de vóley. Hay muchos animes de vóley. El más conocido es uno que se llama Haikyuu, que recomiendo encarecidamente. Por favor, vayan y vean o lean Haikyuu. Pero hay animes de lo que sea, y en eso hay animes de cualquier deporte. Por ejemplo, hay un anime de natación que se llama Free, hay un anime de patinaje sobre hielo que se llama Yuri on Ice, y así. Hay un anime de fútbol que se llama Supercampeones. Claro. Tal vez lo conozcan un poco que más. Que justamente se fue muy popular acá y de hecho al Kun Agüero le dicen Kun por un personaje de ese anime. Yo no sabía. Sí, y en general yo alguna vez vi uno de tenis, sé que existen de básquet, etcétera. Kuroko no Basket, Slam Dunk, ahí están. Sí. El anime se destaca, yo no conozco mucho, pero entiendo que se destaca por tener animes de todo, por así decirlo. Y lo interesante es que como la cultura japonesa es muy diferente a la nuestra, los tratan de una manera muy diferente a como tratamos el deporte acá. Así que si pueden tolerar el estilo a veces bastante agotador de narración que tiene el anime, es muy recomendable. Totalmente. Así que hay todo un universo literario y artístico alrededor de los deportes abordados de ese lado. Hermoso, y gracias por la recomendación. Gracias, Flora. Dicho eso, tenemos que hablar sobre este cuento de Adrián Bianchi, que se llama El Milagro. El Milagro. ¿Que el milagro? ¿Qué? ¿El milagro es Lionel? Es muy particular porque viene muy vinculado a que el padre estaba en una situación de salud muy mala, ya era como el final de su vida pareciera,
y lo relata en el sentido de, bueno, su último respiro quiso que sea ese y logré llevarlo al Monumental y que Messi juegue y que lo vea y esto. Entonces como que el milagro es la oportunidad que tuvo esa persona de poder ver a alguien que es su ídolo. Exactamente. Sobre todo esto de que no habría sido lo mismo si ese día justo Messi, no sé, se torció el tobillo y no podía jugar. No era una cuestión de ver a Argentina, no era una cuestión ni siquiera de ver ganar a Argentina, era una cuestión de ver a Messi y de ser posible que metiese un gol. Eh, es muy interesante ver cómo, en ese sentido, Messi, eh, por un momento, es un poco más grande que la selección. En ese momento específico, en el momento en el que el protagonista lleva a su papá a verlo a Messi a la cancha y no lo lleva a ver a la selección, sino a Messi. Sí, y para la movilización de emociones. Muchas veces pasa que, de hecho en general, no solo en el fútbol, pero en muchos otros ámbitos de la vida, se centra la atención en una persona que es como lo que destacás de todo un grupo. En el caso de la selección puede ser que se destaque una o algunas personas, pero por ejemplo muchas veces también capaz es muy flashera la analogía, pero en la política uno siempre como que bardea a, yo qué sé, ponele, bardeas a Macri o bardeas a Alberto Fernández y resulta que son una persona que obviamente tienen mucho peso, pero resulta que hay todo un partido político, todo un equipo de personas atrás, pero uno es como que hay una tendencia a poder toda la carga de emociones o conceptual o lo que sea, centrarla en una persona justamente para poder entenderla mejor y analizarlo mejor y eso. En este caso, una carga emocional muy fuerte que como que estaba centrada en cada paso que diera Messi. Ujú. Que de hecho, gracias a esta carga emocional tan fuerte, es que pusimos la canción que pusimos hace un rato. Ese video que mencionamos existe en gran parte porque todos los, si los quieren ver como fracaso, se pueden ver como fracaso, pero bueno, 3 finales seguidas no es para nada algo que avergonzarse. El peso de las no victorias futbolísticas de Argentina en los últimos años se había recaído sobre todo en Messi. Sí. En Messi y a veces recaía en la selección, pero sobre todo recaía en la selección cuando se decía que la selección era mala porque era un grupo de amigos de Messi y no un equipo de fútbol. Claro. Como que siempre se buscaba echarle la culpa a Messi. Dicho eso, para un segundo, y les recomiendo que miren Ping Pong de Animation, que nos acaba de recomendar Juan Manija. Muchas gracias, Juanma. Genial, siguen ahí las recomendaciones. Eh, sí, a mí me interesa como, de nuevo, analizándolo como por el lado del fútbol, al relato, viste que menciona que el padre era una enciclopedia abierta acerca de datos de fútbol, de conocimiento de estrategias, de Ujú. cosas, pero agrega un detalle muy bonito que es que él afirmaba que toda la estrategia y todo se rendía, por así decirlo, o desaparecía en un buen movimiento de cintura. Y es como que en ese sentido el fútbol tiene mucho esto de ver la estrategia, analizarlo científicamente Ujú. prácticamente, con un montón de parámetros, pero de repente nosotros, sobre todo que vivimos en un contexto en el que Maradona generó ahí una figura recontra importante y que fue como el distinto, siempre se anda buscando el distinto en cada cosa. Esa persona que agarra la estrategia, pero de repente se pasó a dos, que eso no estaba previsto, o ese tipo de cosas. En ese sentido, me parece muy linda la figura de esta persona que es como un fanático del fútbol y que lo estudia y todo, pero que en última instancia se tiembla, emblandece ante un jugador que hace alguna piruetita extra, alguna cosita que... Claro, sí, me puedo imaginar perfectamente este personaje viendo, no sé, un partido entre el Barça y el Inter, por decir alguna cosa, y analizando toda la formación del Inter con 5 chabones atrás más defensivo que la mierda, como te gusta a vos, Fabro, yo sé que te gusta eso, pensando en cómo podrá el Barça meterle un gol aunque sea y de repente aparece Messi, esquiva a 20 tipos, aunque haya 11 nomás en el otro equipo, y mete el gol. Así, como si fuese Totalmente. un asunto mágico, un asunto de habilidad antinatural. Claro, que en gran medida para mí en ese sentido este cuento relata, o sea, tiene una figura que representa es un buen ejemplo del fanatismo que se tiene por el fútbol en el sentido de que son personas que saben mucho de fútbol y que lo estudian mucho y que le dedican mucho tiempo,
pero que por otro lado también está este lado de pasión de que, está bien, yo te estudié todo el partido y entiendo perfectamente la estrategia y lo que están haciendo los equipos, pero en última instancia voy a la cancha y simplemente estoy gritando y ni siquiera capaz que estoy prestando atención, simplemente es como la emoción o ese tipo de cosas. Sí, en relación a esto, me acuerdo que vi un video en el que Messi metía un golazo tremendo, uno de tantos que tiene. No me acuerdo si fue creo que fue contra el Betis, que lo más loco de todo esto era que no era solo que los hinchas del Betis, o sea, los hinchas del Betis no, la mayoría supongo que no eran grandes analistas del fútbol, porque la mayoría de la gente no lo es, pero lo loco de este momento fue que los hinchas del equipo del que no era Messi se pusieron a aplaudir y a festejar el gol de Messi, por lo bueno que había sido, por la habilidad que había requerido y por lo vistoso del hecho. Claro. A ese nivel llega el fanatismo, que es capaz de superar incluso el mismo fanatismo por momentos. Claro. Otra cara que tiene el fanatismo, hablamos más o menos de lo que conocemos, o por lo menos yo sé que en general ocurre en otras partes del mundo, pero por lo menos por acá, por los lugares por donde vivimos, el fanatismo a veces llega a niveles recontra extremísimos, otras veces se desenvuelve en esto de una pasión por estudiar una cosa y demás, pero en eso también nos encontramos con, que hoy charlábamos, acerca de la masculinidad y la relación con ese fanatismo, porque ese fanatismo es como que es una puerta de entrada, no sé si es puerta de entrada, no, quiero decir como un bonus o un un permitido de llorar, de gritar. Sí, tal vez puede ser una válvula de escape, yo diría. Claro. Como la masculinidad, al menos en casi todo el mundo, pero bueno, hablamos de Occidente, tiene que ver con no demostrar emociones en muchos momentos, no se permite llorar, no se permite gritar, no se permite estar mal. Y de repente en el fútbol sí se permite. Nadie le va a decir, puto o lo que sea a un chabón porque está llorando porque descendió su equipo, por ejemplo. Claro. Como que al contrario, lo va a ver como, no, qué bien este tipo, qué apasionado, qué respetable. Entonces es como que tiene mucho sentido y es bastante predecible, como que se veía venir que tenga tanto fanatismo una persona por estas actividades y de repente sucede esto. Claro, me gustó ahí el término que usaste de válvula, ¿dijiste? Válvula de escape. Válvula de escape, porque justamente en algún sentido te genera contención. Si sos una persona que no grita en ningún contexto o que no llora en ningún contexto y de repente en ese espacio, yo qué sé, viendo un partido o algo así, te liberás el llanto, es como, y bueno, en algún sentido te está generando una cierta contención. Una contención que tiene un lado feo, porque justamente no hay nada malo en llorar y no deberías estar impedido a llorar en otras situaciones. Perdón, pero me imagino un chabón tipo estando re triste porque, no sé, está triste, solamente porque está triste, y mirando el partido y diciendo, no, por favor, que pierda Lanús, así puedo llorar porque soy hincha de Lanús y necesito llorar y necesito que pierda para poder llorar. Claro. No funciona así, pero me imagino la situación como cómicamente. Sí, hay mucha pasión detrás y esa pasión tiene ese lado feo que en general machismo, que hace que hayan muchas cosas de mierda alrededor del fútbol, hay que decirlo, y por otro lado también esto de que se vuelcan sentimientos bastante pesados y no malos, son sentimientos. No son malos. Es muy, muy fuerte. En ese sentido, este padre que, bueno, fanático del fútbol, eso, termina llorando o termina deseando que la última cosa que haga en su vida sea ver a Messi. Exactamente. Pero bueno, es como que está ese lado bastante bonito, me parece que la mejor palabra para decirlo es bonito, y después está el lado de la xenofobia, racismo, homofobia, machismo, exacto, etcétera. Que viene también, por ejemplo, la xenofobia viene del lado del sentido de pertenencia. Exactamente. Es como que todo siempre tiene ahí una conexión de cositas que vos decís, bueno, esto no es tan malo, o no es malo, o es bueno directamente, pero por el otro lado tiene esta parte que es una cagada. ¿En qué sentido decimos el sentido de pertenencia? De que vos sos hincha de un club, en este caso de la selección, es como todos los argentinos que les gusta mucho el fútbol, es como, bueno, ven el partido y quieren que gane y demás, y en ese sentido sentís el espacio de pertenencia también porque hay un montón de cosas simbólicas que hacen a eso. Por ejemplo, tenemos
los países hacen lo mismo. Los países tienen su bandera, los clubes tienen su bandera. Los clubes tienen su bandera, los países tienen sus escudos, los equipos tienen sus escudos. Los países tienen himnos, los clubes tienen canciones de cancha. En algunos casos creo que tienen himnos incluso. Pero sí, es como que hay un montón de cosas que hacen a que vos como hincha seas... pertenezcas a ese grupo de los hinchas de ese club. Sobre todo, mucho más cuando vivís cerca de ese club. Exactamente. Porque interactúas mucho más, porque capaz que tus hijos, si es que tenés hijos, o vos mismo vas a yoga al club. Claro, a yoga al club, a jugar al ajedrez al club del barrio, y después los fines de semana vas a ver el partido. Casi tiro el agua. Cuidadito. Poné la tapa. Sí. Estoy viendo cómo está esta tapa. Poné la tapa. Ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Pero bueno, en ese sentido, justamente... De hecho, pasa algo muy gracioso acá, que nosotros como en general lo que pasa es que en este sector del país se es hincha de clubes de Buenos Aires. Claro. Por ejemplo, yo soy hincha de River y Fabro es hincha de Talleres. No, etcétera. Está en el closet, no lo quiero admitir. Y justamente es como un sentido de pertenencia raro, pero que va por el lado de los colores, de ver los partidos y demás. Así que nada, nos pareció muy, muy interesante el cuento, muy bonito. Es muy concreto. En cuanto a cuento, a mí me parece que es fluido. Es bastante concreto. Sí. La historia es, mi papá está en medio en las últimas, por así decirlo. Que la queda. Es duro. Necesita una última cosa antes de morir, claro. Y esa última cosa es ver a Messi meter un gol. Claro, y el milagro capaz que es darse cuenta de que el padre quería eso. Y el milagro también es que cuando efectivamente lo vio y se emocionó y demás. Hay mucho de emoción ahí. Así que me gustó a mí, sinceramente. Está bonito escrito. Uh-huh. Está bonito escrito, está bien escrito. Y bonito también. Y es bonito. Y si quieren pasamos al siguiente cuento, que la verdad es ver las cosas desde un ángulo muy diferente. Muy diferente, y tenemos poquito de tiempo, así que vamos nomás. Vamos al siguiente. Todo está guardado en la pelota. Janina Brandán, para el barrio y las pibas, la Curi. Vive y se expresa con el fútbol. De pocas palabras, de mirada intensa, entiende el juego como todas y todos los que saben. Antes de recibir la pelota ya pensó lo que va a hacer y se sonríe. Ese gesto es mal augurio para sus rivales. Si la Curi se ríe, la jugada termina en gol. Denlo por hecho. Creció entre los pasillos de la Villa 31. Atrás de las vías del ferrocarril y el ir y venir de los micros de la terminal de Retiro. Como le pasa a muchas y muchos, el fútbol resultaba la alegría posible, el lugar donde se terminaban las penas por un rato para poder ser alguien. Curi, la de pocas palabras, tiene en los pies un repertorio incomparable, infinito, inagotable. Es de esas jugadoras que no se sabe qué va a hacer. Capaz camina a la cancha un rato largo buscando una pelota amiga, una jugada como una puerta que se abre, alguien que se olvide algo. Está claro, si la estás marcando y te dormís, Curi te madruga. La vas a buscar adentro del arco. Al barrio llegó el fútbol para mujeres, la lucha y la organización. Curi fue parte de esa historia casi desde los inicios, cuando hubo que ocupar la cancha, discutir de igual a igual con los varones por el horario de la cancha, a fuerza de armar picados cada vez más grandes, sin dejar pedazo de cancha descubierto. Con convicciones y cabeza levantada, principios fundamentales para el juego del fútbol, Curi y todas sus compañeras hicieron historia en el barrio y en ese rectángulo de tierra y cascotes marcados con líneas de cal desdibujadas por lluvia y viento. Tuvieron presencia y superioridad numérica. Cuidaron la pelota si las condiciones no la favorecían y a fuerza de toques, paciencia, orden, buscaron el mejor momento para atacar. Ahora, orgullosas, dicen a quienes quieran escuchar, la cancha es nuestra. Todos los años las pibas se organizan para viajar a los encuentros nacionales de mujeres. Ahí también sacan pecho y cuentan la victoria en la cancha. Comparten, juegan, se ríen, marchan y son parte junto a muchas otras de distintos lados, armando red y ejerciendo derechos que las multiplican. Por eso cada vez son más. Un año, hace un tiempo ya, el encuentro se celebró en Salta. Importante para muchas de las jugadoras del barrio. Era el primero.
Con los nervios propios de un debut en primera, Curi supo al instante que ese encuentro podía llegar a significar mucho para ella y su familia. Como en la cancha, se dio cuenta antes que nadie. Puso la pelota debajo de la suela y soñó despierta. Conversó con su mamá, preparó el bolso, la ropa para jugar, la comida para el bondi con promesa de larga travesía, el parlante reproductor de música, su música infaltable en los viajes, y convencida, como cuando juega, se repitió para adentro apenas 4 palabras: la voy a encontrar. De Salta es Silvia, la mamá de Curi. Ahí ella sabe, existe una parte importante de la historia de las mujeres de su familia, de su forma de ser, de sus raíces, apenas relatada en algunas oportunidades en sobremesas. Curi había aprendido de los silencios extensos de Silvia el desarraigo, la tristeza de la lejanía, la desesperanza, emociones que se hacen moneda corriente y con el tiempo se acumulan, se amontonan como piedras. Había una abuela, la mamá de Silvia, en Salta, y como cuando tomaba decisiones en la cancha, Curi ya sabía que tenía la oportunidad de pisar la pelota y gambetear la incertidumbre, y en una de esas el arco podía abrirse y todo cobraría sentido, como en el fútbol. Por supuesto, es domingo cuando Juli, entrenadora de la nuestra, y Cori, psicóloga, también parte del equipo, deciden acompañar a Curi desde la Salta capital hasta el pueblo donde la abuela puede estar desde hace más de 20 años sin conexión alguna con la familia que vive en Buenos Aires, Retiro, sin saber de su hija Silvia ni de sus nietas, nietos y bisnietos. Solo llevan su nombre, Tránsito Aguirre, y el de su pueblo, Villa San Lorenzo. Salen en micro las 3. Curi no habla, no puede, solo mueve nerviosamente las manos porque no tiene una pelota en los pies. Un rato de viaje que se hace eterno en medio de un camino lleno, repleto de ceibos en flor, campo y perfume de vida y libertad. Llegan y encuentran la comisaría, un lugar para empezar a preguntar. Al principio la gorra mira con desconfianza, 3 mujeres de distinta edad y distintos tonos de voz preguntando por alguien. No puede calibrar de qué se trata, hasta que al final de un patrullero baja otro que sabe e indica un camino. Y ahí van las 3, apretadas en un lazo construido desde la cancha, compartiendo miles de emociones y con fe inclaudicable, como cuando se juega. Llegan a una casa posible, según las indicaciones. Golpean. Una mujer sale. No pronuncia palabra, no necesita. Mira a Curi, intensamente con los ojos negros, con convicciones, de pie y erguida después de miles de batallas. Extiende los brazos. Ella también sabe. Se abrazan. Lloran mucho, lloran tardes, noches sin saberse. Lloran silencio, desencuentro, y en ese gesto rompen todo y transportan el tiempo, y ahora están ahí, juntas. Nadie puede saber cuánto dura ese abrazo que viene a reparar tanto. Historias de tantísimas familias que se separan buscando otros destinos, formas de supervivencia, estrategias para ganarle a la pobreza. Juli y Cori se van para dejar a Curi viviendo ese rato con su abuela. Y ahí la 10, la Curi, de Retiro, ve la jugada completa. La abuela juega al fútbol. Organiza torneos, armó canchas cerquita de la casa. Los domingos son días de partidos. Se abrazan más. ¿Cómo no le iba a gustar tanto el fútbol a Curi? ¿Cómo no va a tener un repertorio en los pies y tanto silencio que explica todo? Las mujeres también tienen historias de pelota para contar. Esa trama que explica amor, pertenecer y celebrar. El juego mismo. Todo está guardado en la pelota y nadie lo puede robar. Curi seca las lágrimas y se sonríe porque sabe. La va a mandar a guardar, como los goles que no para de festejar en la cancha de Güemes del 31. Bueno, nos queda bastante poquito tiempo, por eso no hay ninguna clase de canción ni nada. Y bueno, es un relato muy diferente al que teníamos al que leímos y al que tenemos acostumbrados cuando pensamos en un relato de fútbol. Está escrito por una mujer, trata sobre ¿Qué? ¿En algún momento dice la edad de Curi? No, vos sabés que no, pero tenemos más datos de Mónica Santino. Bueno, sabemos que está basado en experiencias reales,
porque Mónica Santino, de hecho, es, bueno, exjugadora, ya dijimos que jugó en All Boys y que actualmente es DT y organizó las cosas alrededor del equipo de Villa 31. Pero también el cuento, por ejemplo, se lo dedica justamente a Curi y yo creo que a la madre y a la abuela. Así que en ese sentido, bueno, es un cuento que va por el lado de lo real. Y la verdad es que encara justamente el fútbol por experiencia propia, justamente, desde otro lado muy distinto. Desde un lado de, primero que son experiencias muy diferentes a la de muchos futbolistas profesionales, por cuestiones económicas, de hecho. Ya lo mencionamos, el fútbol femenino hace poquito, de hecho, es profesional. En ese sentido, las futbolistas femeninas no tienen las capacidades económicas que tienen los futbolistas profesionales. Y particularmente la Villa 31. Claro, encima de que el fútbol femenino no puede darle a las futbolistas el nivel económico que le da a los futbolistas masculinos, Curi justo venía de un contexto económico desfavorable desde antes. Claro, en ese sentido, de hecho, el jugar al fútbol, a diferencia de en lo masculino, que tiene mucho de pasión y todo esto que describimos antes, que todas estas emociones lindas, también las feas, pero un montón de cosas muy fuertes que atraviesan a muchísima gente. Además, en el caso de estas chicas particularmente, pero de las chicas en general que juegan al fútbol, tiene todo eso y más, porque en un contexto machista en el que las mujeres no se espera que jueguen al fútbol, no se supone que jueguen al fútbol. Claro, es militancia. Patear una pelota es militancia. Literalmente. En ese sentido, de hecho, también el contexto era desfavorable por esta experiencia tan conocida que tenemos de personas que se tienen que ir a Buenos Aires o que se van a Buenos Aires buscando laburo, buscando, como dice el cuento, escapar de la pobreza. En ese sentido, hay siempre esto también de desarraigo, esa experiencia de desarraigo de, bueno, dejé a mi familia. Sí, literalmente vemos cómo la mamá de Curi había perdido todo el contacto con su madre durante 20 años, creo que decía el cuento. Sí. Y esto es bastante común, de hecho, pasa mucho. Sobre todo, bueno, no conozco a mucha gente de Salta, pero supongo que habrá bastante diferencia entre vivir en Buenos Aires y vivir en Salta. Totalmente. Como hay mucha diferencia entre vivir acá y vivir en Buenos Aires. Pero es muy loco cómo el cuento utiliza el fútbol medio, no sé si como metáfora, pero medio como que lo relaciona con aquellas cosas identitarias que pese a que haya un desarrollo, pese a que haya una diferencia cultural, se conservan. Precisamente por eso se llama identidad. Claro. De hecho, en ese sentido, es como que para mí podemos ver desde dos lados. Claramente el cuento está construido para el lado de que a la abuela le gustaba el fútbol y por más de que perdió contacto con su familia, su nieta, que creció en Buenos Aires y ni siquiera la conocía, resulta que le gustó mucho el fútbol. Sí. Uno podría analizar ahí. De hecho, sirve para ver mejor cómo la escritora compuso, por así decirlo, el cuento. Uno puede decir, bueno, la madre de Curi sabía seguramente que la abuela jugaba al fútbol y eso, y le ha contado, o ya había algo ahí de la enseñanza, entonces no es que mágicamente Curi tiene el mismo gusto que la abuela. O podría ser simplemente una coincidencia. No obstante, el cuento está construido de manera tal que uno dice, bueno, no la conocía, y cuando se encuentran y saben que a ambas les gusta el fútbol, es un montón. No me importa la explicación que me quieras dar de por qué y lo que sea. Estamos compartiendo algo, dos personas que no se conocían y que se querían conocer. Y que se querían conocer, exactamente. Entonces, el cuento en ese sentido está bien hecho para transmitir como más realmente la emoción de esa situación, porque bien podría dedicarse a tratar de transmitir mejor la realidad y explicar paso por paso cada detalle, pero para demostrar las emociones eso no habría servido. En cambio el cuento sí va por el lado de dar cuenta de esa emoción, y también la cuestión identitaria va por el otro lado, de que justamente en un país en el que es muy popular el fútbol, muchas veces te da la posibilidad de relacionarte con personas porque justo les gusta la misma cosa. Es mucho más fácil relacionarte con alguien que le gusta lo mismo que te gusta a vos, porque puedes charlar de eso. Si a todo el mundo o a gran parte de la gente le gusta el fútbol, eso te genera una posibilidad de que vos sabés que vas a viajar a otro lado y capaz
existe la posibilidad de que tengas tema en común. Sí, estás en una parada de colectivo, Tuki, hablas de Messi, ya fue. Claro, en ese sentido, bueno, la construcción de identidad, de militancia y demás que encaminaron a estas chicas, me parece fuertísimo. Y de hecho se ve en muchos casos que justamente los equipos de fútbol femeninos vienen muy acompañados de la militancia. De hecho, el periodismo de fútbol, las mujeres periodistas también siempre están muy relacionadas, que en realidad por el lado de los hombres se suele ver que no. No hablemos del periodismo deportivo de fútbol ahora mismo de hombres. ¿Quién era la que hacía la presentación de este cuento? Ay, sí, Era algo que teníamos que Alerena, decir. pero me olvidé el nombre, ahí lo busco. Pero sí, ¿qué ibas a decir? No, que precisamente, por lo que me has dicho, la que hace la presentación de este cuento es una periodista deportiva de fútbol muy importante, pero que tenía como la maldición de que al ser la única periodista deportiva de fútbol Ángela Alerena. así muy importante y muy reconocida durante mucho tiempo, lo que pasaba era que aparecían otras periodistas deportivas y pensaban que era esta chabona. Sí, escuché hace poco una entrevista de... No recuerdo ni el programa, ni quién, y eso, pero era una periodista, pero ya de bastante trayectoria, no es que Ángela Lerena es la primera ni nada de eso, pero se volvió muy popular. Claro. Y otra periodista comentaba que justamente en muchos contextos todas eran Ángela Lerena. Así que sí, desde todos lados que haya relación con el fútbol, desde el lado femenino. Va a haber invisibilización. Va a haber invisibilización, pero también el lado bueno de eso, que es la militancia de ellas. Exactamente. Y en ese sentido es muy diferente a todo esto que compartimos del fútbol masculino. Y de hecho, no es que es diferente en el sentido de que no tiene lo del masculino y tiene esto, sino que tiene todo esto, pero dalo por seguro, y además tiene toda esta cuestión de militancia. Claro. Así que la verdad, muy lindo encontrarse con eso. En ese sentido el libro lo celebro, tiene... evidentemente hay más presencia de hombres en el libro, pero a relación de, no sé, de 20 cuentos, capaz que 3 o 4 son de mujeres. No... Creo que está siendo bastante generoso igual. Sí. Justamente es muy hijo del contexto en el que estamos y de que justamente el fútbol femenino recién se está empezando a profesionalizar, aparecen más jugadoras de fútbol y demás. Pero bueno, está muy lindo encontrarse con eso y la verdad es que encima el cuento está muy bien escrito, así que muchas felicitaciones para la autora. Y bueno, no sé si con esto ya creo que se nos fue el tiempo. Se nos está yendo el tiempo, así que... ¿Nos despedimos? Nos vamos a despedir con un tema que es... nos gusta mucho. Sí, que nos gusta mucho y que además fue muy conocido justamente hace poco tiempo. O sea, ya es conocido, pero explotó en este último tiempo por un evento futbolístico. De hecho, de hecho el tema es una reversión de un tema que ya existía. Ni hablar. Así que, nada, yo me despido, lo dejamos con el tema. Que tengan una hermosa vida, depende de cuándo escuchen esto. Así que, adiós.